Aborto, máximo hasta las 12 semanas. Presentación de denuncia o declaración juramentada sobre la violación. Son algunos de los cambios incluidos en el veto presidencial. Maestros retirados realizan nuevo plantón para exigir el pago de los incentivos jubilares a unos 20.000 beneficiarios. El invierno no da tregua en el país. En Loja sigue la búsqueda de una menor de 12 años que desapareció tras un desbordamiento de río. Decenas de productores y trabajadores de bananeras realizaron una movilización de protesta en la carretera que une las provincias de Guayas y Los Ríos. Piden la intervención del gobierno para regular el precio oficial de la caja de banano. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a una nueva jornada en Televistazo. Anoche el presidente Guillermo Lasso vetó la ley que regula el aborto en casos de violación. Hola, Gaby. Hola Tania, amigos, ¿cómo están? El mandatario introdujo cambios en casi todo el proyecto aprobado por la Asamblea y redujo el plazo en que se puede realizar la interrupción del embarazo. Francisco Garcés nos cuenta las principales objeciones del Ejecutivo. El veto presidencial modifica casi todo el proyecto de ley encaminado a despenalizar el aborto en casos de violación. Son 61 observaciones y varias de ellas incluyen requisitos para proceder a la interrupción del embarazo. Una de las propuestas principales radica en unificar en un máximo de 12 semanas el plazo para la realización del aborto. Originalmente la Asamblea había aprobado que sea 12 semanas para las mujeres mayores de edad y hasta 18 semanas para las menores de edad y las mujeres de la ruralidad. Establece además que el aborto se practicará siempre que la víctima de violación haya presentado una denuncia o una declaración juramentada, y si es menor de edad, que lo haga su representante. Y si no hay estos documentos, que se haya practicado un examen médico que bajo juramento certifique la violación. A esto se suma la firma de un consentimiento informado que en caso de menores de edad podría también ser firmado por el representante legal. Y si se presume que ese representante fuera el autor de la violación, lo podría también firmar un médico tratante, una trabajadora social o un representante de la Defensoría del Pueblo. También el veto amplía el concepto de objeción de conciencia que fue aprobado por la Asamblea para que los médicos, de forma particular, puedan así no participar en los procedimientos de aborto. Sin embargo, el veto amplía este criterio y permite que la decisión de objeción sea colectiva o institucional, y de esta forma se permitirá que haya casas de salud que no practiquen abortos, pero eso sí, se excluye de este derecho al servicio público de salud. Estos serán varios de los puntos centrales del debate del veto en la Asamblea, que en los próximos 30 días deberá decidir si los acoge o insiste en los textos originalmente aprobados. Después del veto presidencial a la ley de interrupción del embarazo en casos de violación, en la Asamblea hay quienes rechazan el texto y quienes lo respaldan. Patricio Díaz nos cuenta que ven con dificultad conseguir 92 votos para ratificarse en el documento original. A quienes promueven esta ley no les cayó nada bien el veto presidencial a 61 de los 63 artículos. La ponente Joana Moreira rechazó lo incluido en el documento del Ejecutivo para cambiar el proyecto de ley de interrupción del embarazo en casos de violación. Es incongruente, revictimizante, inhumano. Por eso es que las víctimas no denunciamos los hechos violentos a las que somos sometidas, porque la sociedad no te cree, el presidente de la República no te cree, ni el sistema te cree. Y lo mismo piensa Yajaira Urresta. Hacen señalamientos específicos a la reducción de 18 a 12 semanas como tiempo máximo para que menores de edad y mujeres de la ruralidad puedan acceder al procedimiento. Las 18 semanas, tanto el Ministerio de Salud Pública Nacional como la OMS Internacional han declarado que son las semanas justas para que una niña pueda vivir bien. Del lado de quienes rechazaron lo aprobado por la Asamblea, en cambio, se ve con buenos ojos el veto presidencial. El proyecto de ley que fue aprobado por la Asamblea distorsionaba que se sanciona al responsable de un delito sexual. Por eso yo no pude estar nunca a favor de ese proyecto de ley y voté siempre en contra. Para Esteban Torres, el presidente debió vetar completamente el proyecto.
desde mi visión personal, que es una visión pro vida, es un veto tibio. Para que la Asamblea pueda mantener el texto original que aprobaron, requieren 92 votos. Algo que aquí reconocen es muy difícil cuando ese documento solo alcanzó 75 respaldos. Sería complicado, es un panorama que obviamente lo vemos venir, sin embargo nosotros vamos a batallar. Ese es un problema que van a tener aquellos que defienden esa tesis anterior y que no creo que van a tener los votos. Las organizaciones políticas mantienen la libertad de conciencia para sus legisladores en este tema, a excepción de Izquierda Democrática. Pasamos ahora a revisar temas de la etapa invernal que golpea con fuerza. En Loja, las lluvias provocaron que una quebrada se desborde. La corriente arrastró a una menor de 12 años que está desaparecida. Policías, militares y bomberos la buscan desde ayer. Varias viviendas también han resultado afectadas por el fuerte invierno que afecta al sur del país. Una niña se ha perdido en Loja. No aparece desde ayer martes. Sus vecinos señalan que fue arrastrada por un aluvión que se formó luego de que la ciudad soportara horas de una intensa lluvia. Unas cuantas cuadras más abajo, pues se habría encontrado una niña de 12 años de edad aproximadamente realizando labores domésticas y habría sido investida presuntamente por esta avalancha. Y todos la están buscando. La Policía Nacional, el Ejército, los bomberos, sus familiares, los vecinos. Y no importó que fuera de noche, igual seguían en las labores para tratar de encontrarla. Nosotros vamos aquí a trabajar las 24 horas del día. Si Dios quiere, le encontramos a la niña a la hora que la encontremos y nos seguiremos trabajando por 2, 3 o 4 días, no hay ningún problema. Ya en la mañana se podía evidenciar la afectación de decenas de viviendas que sufrieron desde inundaciones hasta daños estructurales por la lluvia. En el norte de Loja, en el sector conocido como La Estancia, las paredes no soportaron el temporal y se perdieron enseres. Gracias a Dios ahorita estamos con vida. Hemos perdido todo. Pero estamos con vida y se puede trabajar, ¿no? Por ello, las autoridades activaron el COE cantonal, desde donde se están coordinando acciones para atender las afectaciones de la temporada invernal. Todo se va a coordinar, todas las acciones necesarias, vamos a acudir en ayuda. También se fue un puente acá arriba en la parte alta en Chiquilanchi. Hemos tenido afectaciones bastante graves. Los organismos de socorro trabajan en las zonas afectadas, se realizan labores de limpieza y se da atención a las familias que lo necesitan. Ellos, a su vez, corresponden brindándoles alimentación a quienes les prestan ayuda. Hasta el cierre de este reportaje, aún no se encuentra a la niña que desapareció. La siguen buscando. Y el invierno no da tregua en la parroquia Pimocha, cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos. Decenas de familias quedaron aisladas por las fuertes lluvias. Los caminos también quedaron bajo agua. Las autoridades provinciales cuantifican al menos 8.000 afectados. Nuestro corresponsal Marlon Melo recorrió la zona a bordo de una canoa y nos preparó el siguiente reporte. El invierno golpea con fuerza a la provincia de Los Ríos. Las zonas rurales son las más afectadas, pues amplias zonas agrícolas y carreteras han quedado bajo el agua. También hay decenas de familias aisladas por la inundación. Sí, sube el agua, incluso hasta con miedo de la serpiente, porque eso es lo que más hay aquí en el momento. Para llegar a los recintos El Colorado y San Fernando de la parroquia Pimocha, tuvimos que desplazarnos en canoa, como lo hacen sus pobladores desde hace 15 días. Debido a que los caminos vecinales quedaron totalmente cubiertos por el agua que ingresó del río, a unas 150 familias de esta zona rural de Babahoyo les toca utilizar la canoa como medio de transporte. Nosotros por donde Vira estamos helados, tanto como para ir para acá, salir a Los Gemelos, como para ir para acá, para Pimocha. Entonces siempre tenemos que utilizar las canoas. Sin embargo, las autoridades como el prefecto de Los Ríos, Johnny Terán, aseguran que la situación se sigue agravando porque las intensas lluvias provocan el desbordamiento de algunos ríos y esteros, haciendo que el número de afectados aumente. Estimamos que en este momento por lo menos hay unas 8.000 familias que están siendo afectadas directamente. Debido a las inundaciones, la situación también es crítica para los ganaderos, pues comienza a escasear el alimento para los animales y tienen que salir a buscarlos por las zonas secas. Los potreros están llenos de agua, ya no los pueden tener en los potreros, tienen que sacarlos a la carretera.
Este escenario se podría mantener, pues el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, anunció que entre el 16 y 17 de marzo se esperan más precipitaciones. Kilómetro 49 de la vía Cuenca-Molleturo, El Empalme, se retomaron los trabajos de estabilización del talud con un fuerte contingente policial y militar. En el sitio, maquinarias del Ministerio de Transporte realizan la remoción de escombros. La obra tiene una duración de 40 días y un costo de $8 millones. A continuación, los detalles. 14 días después de la fecha programada se retomaron los trabajos de estabilización de un cerro en el kilómetro 49 de la vía Cuenca-Molleturo, El Empalme. Un gran contingente conformado por 300 policías, militares y agentes de tránsito llegaron al sitio para asegurar que los empleados no tengan inconvenientes para realizar la obra. Igual. En tempranas horas de la mañana ingresó maquinaria ya a la zona alta, excavadora, un tractor y volquetes para poder ya desprender parte del camino de acceso. Los arreglos quedaron paralizados luego de que comuneros del sector impidieran que se realicen y controlaran el paso vehicular para pedir la construcción de una variante de 2.5 kilómetros en la parte baja de este tramo. Nosotros vamos a estar aquí de manera permanente. Lo que queremos es que la ciudadanía esté clara que nosotros no queremos ningún tipo de confrontación ni de violencia, sino garantizar conectividad lo antes posible. La paralización provocó que el problema en la zona aumente, por lo que su reparación debe ser inmediata. Bueno, hay sanciones legales, por ello es la intervención de hoy. Si nosotros no empezábamos la obra el día de hoy, estaba en riesgo la terminación de contrato y una demanda por lucro cesante. La mañana de este miércoles, un grupo de habitantes exigían hablar con un delegado del ministerio para exponer sus necesidades. Que venga. Por ahora, se espera que los 40 días que deben durar los trabajos se cumplan sin interrupciones y así se complete el contrato, que tiene un costo de $8 millones para que la provincia de La Suay siga conectada con Guayas. Esta madrugada, sujetos colocaron artefactos explosivos en 2 viviendas del suburbio de Guayaquil. Moradores relatan los momentos de pánico que vivieron. Este no es el primer caso de uso de explosivos en el puerto principal, como nos informa José Carlos Alvarado. La alerta llegó a las autoridades a las 2:40 de la madrugada de este miércoles. En el sector del suburbio, específicamente en la 42, entre las calles Vacas Galindo y El Oro, una vivienda resultó afectada por un explosivo arrojado a su portal. La puerta terminó destruida, al igual que el techo de zinc del inmueble. Sin embargo, minutos después, a la vuelta de esa manzana, otra casa fue también atacada de la misma forma. Ante las detonaciones, los moradores relataron que vivieron momentos de temor por los estallidos. El ambiente estaba lleno de humo porque era inmenso, pero eso era una bomba. Las personas adentro se pusieron mal, las de la tercera edad tomaron agua con azúcar porque eso fue fatal. La policía señaló que están recogiendo indicios para determinar los motivos de los atentados. Por ahora se conoció que los responsables se movilizaron en un vehículo negro. Se encontraban personas en el interior. De igual manera nosotros podemos verificar, se llamó al cuerpo de bomberos para verificar el estado de salud de las personas, de las que indicaron que no habían sufrido ningún tipo de afectación dentro de su integridad. La policía sugiere a los moradores de los barrios activar botones de seguridad para alertar cuando vehículos sospechosos circulen por su área, debido a que no es el primer caso del uso de artefactos explosivos en el puerto principal. Por eso las Fuerzas Armadas, con competencia en control de armas y explosivos, aseguran que intensificarán los controles. Nuestra competencia está destinada al control en las vías. Policía Nacional, bajo la inmediatez o el delito, puede actuar con allanamientos y con las respectivas instrucciones judiciales, ¿no? Mientras tanto, la policía pidió también apoyo de la función judicial para dar paso con el retiro de explosivos. Estamos avanzando en el esquema judicial y más adelante nuestras unidades de investigación determinarán si la justicia nos puede entregar las boletas una vez que tengamos ya elementos constitutivos para una intervención. Las autoridades reportan 8 casos en los que delincuentes detonan explosivos entre Guayaquil, Durán y San Borondón en lo que va de este año.
Revisemos ahora algunos de los casos en los que se han utilizado explosivos en Guayaquil. El 21 de enero de 2022, un sujeto dejó un taco de dinamita al pie de una avícola en el Guasmo, en el sur del puerto principal. En la madrugada del 20 de febrero, varios individuos arrojaron el cuerpo de un hombre, colocaron explosivos en su cabeza y lo decapitaron en Bastión Popular, en el norte de la urbe. Mientras que el 9 de marzo pasado, en el sector de las Casitas del Guasmo, también en el sur de la ciudad, sujetos dejaron un explosivo artesanal al pie de una vivienda. El incidente causó daños materiales. Ecuador prepara el pedido formal de extradición para traer desde Perú a Orieta Marengo, quien estaba prófuga y fue llamada a juicio por presunta delincuencia organizada, junto con el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz y su hijo Jacobo. Marengo fue detenida en Lima por Interpol el pasado 10 de marzo. Jacqueline Rodas con los detalles. La policía peruana detuvo en Lima a Orieta Marengo, una de las 5 personas procesadas en Ecuador por presunta delincuencia organizada, junto con el expresidente Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo, el israelí Sheyman Oren y un agente de tránsito, en el caso de comercialización irregular de pruebas COVID y mascarillas durante la pandemia. La mujer de 25 años de edad tenía alerta roja de Interpol. Se presume que fue pareja sentimental de Shaidahan, el otro israelí, asesinado en la cárcel de Guayaquil mientras avanzaba este proceso. En un comunicado, la Policía Nacional de Perú informó: personal de la Oficina Central Nacional, Interpol, Lima, intervino a la ciudadana peruana Orieta Isabel Marengo Pita. La detenida fue puesta a disposición de las autoridades competentes. La fiscal del caso explica el papel que cumplía Marengo. La ciudadana está identificada dentro de la organización como un brazo logístico. Es decir, es quien adquiría los bienes, en donde incluso se hospedaban, se movilizaban los demás integrantes de la organización. Y el trámite de extradición está en curso. Justamente como Fiscalía va a proporcionar toda la información que la Corte Nacional requiera. El trámite para extraditar a Marengo ya está en la Corte Nacional de Justicia, donde informaron que el 11 de marzo el presidente Iván Saquicela pidió la documentación al juez del caso. El 15 de marzo el juez envió parte de la información y se solicitó a Fiscalía que envíe los elementos de convicción. Con el expediente completo se formalizará el pedido de extradición. De acuerdo al tratado suscrito con Perú, Ecuador tiene hasta 40 días desde la detención de Orieta Marengo para enviar la solicitud de extradición. Nuevamente los maestros jubilados salen a las calles para exigir el pago de la compensación jubilar. Afirman que ya serían más de 20.000 los que no han cobrado este rubro. Carla Delgado habló con autoridades del gobierno, quienes aseguraron que ya se finiquitan los detalles para los pagos, pero que apenas cubriría los haberes de 2.800 exdocentes. Dicen que son innumerables las veces que salieron a la calle para exigir los pagos de sus incentivos jubilares. Hoy lo hacen una vez más. Son delegados de maestros jubilados de diferentes provincias que se apostaron en las afueras del Ministerio de Trabajo ante la falta de acuerdos y fechas para el cobro de estos rubros. Actualmente estamos 17.000 maestros en espera de pago, pero este año se están jubilando alrededor de 3.500, lo que pasaría de los 20.000 maestros. La deuda, según señalan, solo a este grupo de exdocentes ya sobrepasaría los 800 millones de dólares. El gobierno les habría asegurado pagar desde enero, pero nada. El ofrecimiento fue desde enero. No pagaron, febrero tampoco, marzo. Ahora lo dijeron que en marzo llevamos, ya estamos a mediados y no se ha cumplido. El incentivo jubilar es un bono de reconocimiento por los años trabajados en el sector público. El viceministro de Servicio Público del Ministerio de Trabajo explica que ya se finiquitan los detalles para los pagos. Dice que el gobierno asignó 230 millones para cumplir con estos haberes. De estos son 140 millones para el Ministerio de Educación, que es lo que nos concita el diálogo hoy día. Las personas que vinieron del Ministerio de Educación son 140 millones, 50 millones para el Ministerio de Salud Pública y son 40 millones para otras instituciones. El problema es que con el rubro asignado solo se cubriría el pago de unos 2.800 exdocentes. Por ello se movilizan y no descartan una huelga de hambre. Luchando, creando. El
gobierno anuncia que iniciarán las mesas de diálogo con el Frente Unitario de Trabajadores. Paul Romero nos preparó un informe desde el Palacio de Carondelet, donde las autoridades hicieron el anuncio. Este jueves se realizará la primera reunión de la mesa de trabajo entre los dirigentes del Frente Unitario de los Trabajadores y los delegados del gobierno, con el objetivo de buscar un acuerdo, un consenso sobre el nuevo Código del Trabajo. Así lo anunciaron esta mañana el ministro de Trabajo Patricio Donoso, el consejero presidencial Diego Ordóñez, entre otras autoridades. Escuchemos sus declaraciones. Va a iniciar mañana una serie de conversaciones con los actores que hacen el empleo, trabajadores y empleadores. Mañana con el Frente Unitario de Trabajadores, para cruzar ideas, para que el proyecto de ley que finalmente llegue a la Asamblea llegue más fortalecido. Las normas tienen que ser suficientemente claras, que generen estímulos y que no signifiquen obstáculos, en particular en relación con la contratación de personal. La hoja de ruta del gobierno es que este acercamiento con los dirigentes sindicales no dure más de 4 meses y en caso de no existir una alternativa, un consenso, un acuerdo para que el documento pase a la Asamblea, se convoque directamente como plan B a una consulta popular. Continuamos informando. Hay conmoción en el Guabo, provincia de El Oro, tras un triple asesinato que se registró la tarde de ayer. El hecho ocurrió en un taller mecánico y los sicarios asesinaron al dueño del local, a su hijo y a un trabajador. Fabricio Lapo nos resume estos y otros 2 crímenes también reportados en Machala y Puerto Bolívar. El triple asesinato ocurrió en El Guabo, en la provincia de El Oro. Según los testigos, Walter Cango era perseguido por 2 sujetos en una moto que lo alcanzaron en los exteriores de su taller mecánico. En ese sitio, uno de los sicarios se bajó y ejecutó a Cango dentro de la camioneta. En el ataque también fueron asesinados su hijo John y un trabajador identificado como Ángel Castillo. José Aguilar, comisario de policía, sostuvo que estas muertes son selectivas. Por problemas interpersonales u otros problemas que le corresponde investigar a Fiscalía y a Policía, en este caso pues que está competente para aquella situación. Agentes de criminalística encontraron 15 restos de bala en el lugar. Las víctimas no registran antecedentes penales. Datos de la policía revelaron que Walter Cango habría sido amenazado. En menos de 24 horas se registraron 7 muertes violentas en la provincia. Cristian Proaño, jefe de la policía, detalló que los crímenes se registraron en Machala y El Guabo. Todas las muertes presumimos que son producto de algún tipo de venganza, algún tipo de que tienen ciertos acontecimientos que van ligados con acciones que han pasado anteriormente, puede ser disputa de territorio. Mientras que la noche de este martes se registraron 2 asesinatos más, uno dentro de una casa en Puerto Bolívar y el otro en el sur de Machala, donde un sujeto mató a Steven Espinosa dentro de su taller de motos. Seguimos con más noticias. Productores bananeros de Guayas y Los Ríos piden la intervención del gobierno para que se respete el pago del precio oficial de la caja de la fruta establecido en $6.25. Advierten que por los altos costos de producción ya están despidiendo trabajadores de sus fincas. William Young viajó a la provincia de Los Ríos, donde un grupo de bananeros realizó una marcha de protesta. Adelante, William. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. A la altura del sector de San Juan, en la provincia de Los Ríos, decenas de productores bananeros realizaron una manifestación. Inicialmente lanzaron racimos de banano a un costado de la vía y luego hicieron una caminata por varios kilómetros. Pero les tenemos un reportaje con la jornada. Se convocaron al iniciar el día y llegaron desde varios cantones con camiones y volquetas cargadas de banano. Dicen que su producción se está perdiendo porque no les pagan el precio oficial y eso ya no es negocio sino un sufrimiento, según Juan Recalde, productor de Quevedo. Un precio de $1.60 cuando no se puede vivir con ese precio. El costo de producción está sobre los $5. El problema se agrava porque además cerca de 1 millón
millón de cajas dejan de exportarse semanalmente a Rusia desde que inició el conflicto bélico. Sin embargo, la mayor parte de la producción sí se vende a otros mercados europeos. Por eso insisten en que el gobierno haga respetar el precio oficial. Para Franklin Torres, representante de la Asociación de Bananeros del Ecuador, esta crisis los está golpeando muy duro. La semana que viene, que ninguna caja de banano del país salga sin el pago del precio mínimo de ostentación. Nosotros le hemos hecho una propuesta al señor presidente diciéndole que las cajas que no se procesen se queden aquí en el país. No puede ser que ese 10% que no se está exportando hacia Rusia perjudique al 90% restante. Realizaron una marcha en el cantón Pueblo Viejo en Los Ríos. Bloquearon parcialmente la carretera que une a esta provincia con Guayas. Luego de varias horas, el paso de vehículos se restableció en medio del resguardo de policías y agentes de tránsito. Seguimos informando. Un hombre murió y otro resultó herido en dos accidentes de tránsito registrados esta madrugada en el norte de Guayaquil. En uno de los casos, la víctima fue atropellada por un tráiler en la avenida Perimetral. Tenemos un reporte. Sobre la calzada quedó el cuerpo de un hombre que fue atropellado por un tráiler en la vía Perimetral, a la altura del sector de Guamote. Ocurrió la madrugada de este miércoles. Hasta el sitio llegaron agentes de investigaciones de accidentes de tránsito para indagar el hecho. Sobre el carril central se encontraba una persona tirada sobre la calzada. Asimismo, la motocicleta presentan signos de arrollamiento por un vehículo. Existe también lo que es una huella de arrastre de 14 metros entre el punto donde se visualiza hasta la persona. Tras el percance, un carril de la vía fue cerrado, mientras los uniformados realizaban el levantamiento del cuerpo. Pero ese no fue el único hecho. En la Avenida de las Américas, un motociclista quedó herido tras impactarse contra el parterre central. Ya viene la ambulancia, espérate un ratito, ya viene la ambulancia, mijo, ya viene, espérate ahí, no te muevas mucho. Con estas palabras, varios transeúntes trataban de auxiliar al afectado. Moisés Peñafiel fue el primero en llegar al sitio y ayudar al motorizado. Tratarlo nomás, darle espacio y tratar de ayudar a lo que es mover el casco porque se estaba, apretando demasiado. Hay una pérdida de pista, conductor con heridas, laceraciones a nivel de las piernas y tabique desviado. Minutos después acudieron los paramédicos del Cuerpo de Bomberos, quienes subieron al herido en una ambulancia y lo trasladaron a un hospital. Continúan los desalojos en una zona de alto riesgo en el noroeste de Guayaquil. El objetivo es retirar a 100 familias que habitan de manera irregular y están expuestas a posibles deslizamientos. Diego Cuenca está en el sitio para contarnos más. Adelante, Diego. Es la segunda vez que la Secretaría de Asentamientos Humanos Irregulares ingresa al Cerro Nueva Prosperina, ubicado en el noroeste de Guayaquil. Aquí el objetivo es desalojar a 100 viviendas que están en riesgo por una falla geológica que podría provocar graves deslizamientos, incluso que pueden sepultar las viviendas en medio de este invierno. Ya hasta el momento se han destruido 25 infraestructuras y durante lo que resta de la tarde se esperan que destruyan otras 27. Sin embargo, las autoridades van entregando casa por casa notificaciones para que en un tiempo límite puedan desalojar sus viviendas. Escuchemos las declaraciones. Todas estas familias que están acá ya han sido reubicadas en el año 2013 al programa Sociovivienda 2. Lo que han hecho estas familias que fueron reubicadas es trasladar acá a sus familiares. Por otra parte, está el drama de las familias que habitan en estas casas en riesgo, que no tienen dónde vivir y que algunos de ellos han sido víctimas de los traficantes de tierra porque adquirieron estos terrenos y han sido estafados. Escuchemos. Y buscar dónde irme hasta mientras con mis hijos. ¿Ahora usted sale hacia dónde? Hacia la calle. Otro de los problemas es debajo de donde estamos. Por aquí pasa una tubería de agua potable que estaría averiada y existiría fugas de agua, por lo que el suelo está inestable. Mientras tanto, policías y militares resguardan esta zona y los habitantes de cada casa que va a ser desalojada sacan sus enseres en esta zona vulnerable del noroeste de Guayaquil. Este es el informe. Buenas tardes.
Gracias por el informe. Y desde hoy Guayaquil cuenta con nuevas camionetas al servicio de la policía y de las Fuerzas Armadas. Los vehículos forman parte del plan de apoyo por parte del municipio para reforzar la seguridad en la ciudad. Son 63 camionetas que la alcaldesa Cintia Viteri entregó para el patrullaje de Guayaquil, ciudad considerada entre las más violentas según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, una organización internacional que sigue la pista a la violencia en el continente y que generó algunas reacciones. Esta es una infamia porque no hay una comparación de cifras. Que se nos diga entonces que este azote que se llama el narcotráfico, ¿cuántas víctimas entrega de las tantas cientos de víctimas que hasta ahora llevamos? Que no son por las circunstancias rutinarias de la vida misma de la ciudad. Nos duele mucho que Guayaquil haya sido catalogada entre las 50 ciudades más peligrosas. Los vehículos están equipados para el patrullaje preventivo de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y los metropolitanos. Y de ser el caso, el aporte de los civiles. Así lo señaló Viteri, quien además destacó el trabajo en equipo a favor de la ciudad, versus la falta de una política de seguridad pública. Mientras matan a un policía en las calles por el cumplimiento de su deber, o saca un arma y lo matan también por el cumplimiento de su deber, por otro lado, lo enjuician y lo quieren meter preso y lo meten preso también. Guayaquil, dijo, es la única ciudad que invierte en la seguridad de sus habitantes y aspira a resultados. Hemos encontrado una estrategia a ser empleada en este nuevo periplo y con estas nuevas camionetas. La ceremonia de entrega se realizó la mañana de este miércoles en la explanada del Estadio Alberto Spencer, muy cerca del cuartel de la policía en el norte del puerto principal. Con esta información concluimos. Gracias por su compañía. Como siempre, habrá más información a las 19 horas en Televistazo Estelar. Un abrazo.